Pues sí, quiero comentar algo pues, de la estadística, pues prácticamente sigue siendo la misma a cuando yo estaba, nada más algo muy importante sí es el costo que genera un cuadripléjico a un parapléjico, el cuadripléjico es 2 o 3 veces más el costo que se lleva a nivel mundial, y por eso nosotros cuando veíamos un paciente cervical, pues era operarlo lo más rápido posible para que recuperara, y si llegase a recuperar el nivel C8, que es flexores de mano, se dice que ese paciente puede llegar a ser ya un parapléjico, aunque la lesión haya sido cervical, porque se puede valer ya por sí mismo. Entonces ya los costos también disminuyen muchísimo. Y otra de las cosas muy importantes, pues desgraciadamente sí, en este tema, pues es nuestro talón de Aquiles, pues los resultados, ¿no? Los resultados en la ciencia médica no son o no han dado el resultado esperado. En laboratorio son alentadores, pero desgraciadamente no ha habido ahorita nada que la ciencia médica le ayude al lesionado medular. Más, sin embargo, como dijo Cristóbal, la prevención pues, es lo mejor, ¿no? Por eso organizaciones, la salud, a las fábricas les piden mucho al trabajador las protecciones, ¿no? Los pisos, el uso de zapatos, los cascos, todo, goggles, todo, para que no tengan accidentes. Y pues las que se llevan las palmas en esto, pues es la industria automotriz. Recordemos que pues los vehículos, los de Fórmula 1, los monoplazas, ¿a qué velocidad van? Chocan, se despedaza el monoplaza y prácticamente al piloto no se quema si el carro o no le pasan lesiones graves como anteriormente en los 70s a Niki Lauda, que sufrió quemaduras graves o que fallezcan, ¿no? Entonces la industria automotriz en esto sí siempre ha tenido muchos avances, a diferencia de los resultados de la ciencia médica, ¿sí? Entonces, pero pues no, por eso quiere decir que no vamos a seguir luchando o haciendo algo por el paciente lesionado medular. Pues el objetivo del manejo del traumatismo raquimedular es una atención integral y oportuna al paciente con lesión raquimedular por un equipo especializado. No vamos a decir que no, pues gracias a mí que yo los opero, el paciente recupera, ¿no? Si yo nada más me pongo la camiseta yo solo, pues no vamos a obtener grandes resultados, ¿no? Por ejemplo, es un caso de un niño de 15 años, iba con sus papás en una camioneta, iban campesinos, en la carretera chocaron de frente con un tráiler y pues los dos papás fallecieron, el niño salió proyectado, y aquí una lesión pues prácticamente que es la primera vez que veo una tosis del T1 sobre T2, obviamente con una sección anatómica, la doble imagen de cuerpo por la luxación. Aquí podemos ver la contusión en el cerebro y el cefalohematoma que tenía. Pues una lesión tan aparatosa que pues contracción de su cabeza, hombros, del halo cefálico y todo. Y ya en reducción abierta, pues se pudo lograr la reducción. Prácticamente la vértebra no estaba estallada, pero se logró una reducción y un acceso muy difícil durante la cirugía y postquirúrgico para lograr ver la reducción y los tornillos, ¿no? Pues aún así se logró un excelente resultado y pues sí, desgraciadamente el niño quedó parapléjico, ¿sí? Entonces nosotros también servimos del ATLS para el manejo del lesionado raquimedular. Como ya sabemos, es un método unificado y normalizado para identificar y priorizar metódicamente las lesiones con riesgo vital al tiempo que se mantienen las precauciones necesarias para evitar un daño adicional. Y pues seguimos el ABCD, ¿sí? Que el A pues, es la vía aérea, B respiración, C circulación y D ya es evaluar la incapacidad, ¿sí? O una evaluación secundaria. Si estamos ya en la evaluación secundaria y el paciente se deteriora, pues hay que regresar otra vez hasta al apartado, a la vía aérea, ¿no? Y pues los signos de sospecha de la lesión medular pues son debilidad o parálisis de las extremidades, alteraciones de la sensibilidad en el tronco o en extremidades, dificultad en la emisión del lenguaje, hipofonía, respiración abdominal,
es muy importante eso, hipotensión y bradicardia paradójica, posición en flexión de codos, dolor o deformidad en columna, parestesias, sensación de descarga eléctrica, ausencia de dolor en presencia de lesiones previamente dolorosas y el priapismo que presentan los pacientes también. Pues ya en la evaluación secundaria ya vamos a evaluar la incapacidad, pues hacemos nuestra historia clínica, ¿sí? Nuestra evaluación también se tiene que hacer en la escala de Glasgow por neurocirugía, también por nosotros, y la evaluación de la columna. Utilizamos la escala de Frankel modificada por Asia. Para mí, pues esto es un punto muy clave, esencial, desde que el paciente llega a una unidad hospitalaria. Es como médico o médicos traumatólogos, es lo que debemos inicialmente hacer, ¿sí? Hacer nuestra evaluación, no porque el paciente pues no pueda mover extremidades, todo, pero si está consciente y todo, podemos hacer una evaluación sensitiva y eso nos puede permitir darnos una orientación de dónde está la afección. Si el paciente no siente en tal segmento, puede ser parte baja de la cara o en el tórax, pues ya vemos que hay alguna, y ahí vamos a enfocar nuestros estudios de gabinete. Ahí sí, acabarnos todos los estudios para determinar y ver qué lesión es la que tiene. Estamos hablando de momentos en que llega a una unidad de choque o de reanimación. Y algo muy importante, si el paciente lo permite, su exploración, pues es también valorar los segmentos sacros. ¿Qué quiere decir eso? Pues ver el tono anal. Si vemos que hay tono anal, está disminuido, y era lo que yo hacía mucho cuando me hablaban a mí a urgencias, a veces iba en las tardes, noches, sábado, domingo, días festivos, y evaluaba al paciente y veía que tenía tono anal. Eso quiere decir que el paciente está incompleto y que las posibilidades de recuperación neurológica son muy grandes. Entonces, pues me abocaba y si la mayoría de las veces los operé y pues los pacientes recuperan. Muchas gentes me decían, oiga, doctor, usted el paciente que opera recupera. No es lo que pasa que el paciente estaba incompleto. Lo que pasa es que casi nadie se aboca a hacer este diagnóstico inicial, esta exploración, esta evaluación. Entonces es algo que se debe de recabar. Yo, por ejemplo, a veces me hablaban residentes o adiestramientos, yo estando en mi caso, oiga, doctor, llegó un paciente de tales condiciones, ya vimos la placa, la tomografía, ¿me deja operarlo? Luego, ¿y neurológicamente cómo está? ¿Qué nivel tiene o qué lo exploraste? No, doctor, no lo exploré. Pues no lo operas. Ahorita mando a alguien para que lo explore tú, pero tú, pues con esa actitud, pues va a operar placas, no va a operar o no le va a brindar un resultado adecuado al paciente, ¿no? Entonces, el manejo pues es multidisciplinario, ya dijimos que no es una sola persona, ¿sí? Y es reducir el riesgo de empeorar la lesión neurológica. Pues por eso tenemos los médicos que están en urgencias, tanto ortopedistas como otros especialistas que están. Tenemos la unidad de reanimación y la terapia intensiva, que afortunadamente yo creo que es un plus que tenemos ahí en Magdalena Las Salinas en Trama, que sean médicos intensivistas, porque a mí me tocó ver pacientes muy, muy graves que prácticamente llegan en calidad, decía una doctora jefa de UCI, en calidad de cadáver, y lo sacan adelante, ¿sí? Lo sacan adelante ya con la tecnología y los aparatos que ellos tienen, y pues ahora hay que tratar todas las lesiones que tiene, de cráneo, tórax, abdomen, columna, extremidades, ¿sí? Otro apartado, pues, es enfermería, ¿sí? La enfermería, pues, es vital también desde la atención que llega al paciente a la unidad de reanimación. Pues, hay que canalizar, hay que poner sondas, tubos, todo, y tienen que estar. Y también en la unidad de terapia intensiva y estando en piso, yo todavía fue como en el 2012, hasta esa fecha, nos mandaban siempre las enfermeras que nos mandaban a piso, venían de un curso de capacitación en la unidad de rehabilitación central en el Colonia. Entonces, pues era maravilloso porque se abocaban al paciente a hacer los cambios de movilidad. Ellas preparaban una aceite con crema para darles masaje, para evitar las escaras. No, se hacía un buen equipo. Pues posteriormente se dejó de mandar a capacitar y mandar personal que estaba capacitado para manejo de lesionado medular.
Obviamente también los cirujanos generales, pues para poner el catéter central, para poner el sello de agua. También se debe de hacer por parte de ellos un ultrasonido en la unidad de reanimación en abdomen, para ver que no tengan afección o perforación de víscera hueca. Como ellos no sienten, no pueden decir, pero el ultrasonido ahí es muy útil, ¿sí? Los doctores de terapia intensiva, que ellos siempre ya nos decían, a ver, trae columna, pero primero que se estabilice de cráneo, de tórax, todo, y ya posteriormente ustedes lo van a operar. Y sí, siempre nos llamaban, ya está listo tu paciente para operarlo. El médico radiólogo nos ayuda mucho también. Ahorita vamos a ver por qué, pero para los estudios de rayos X y tomografía, actualmente pues, son esenciales. Podemos hacer, incluso ellos ya hasta el diagnóstico. Los medicina física y rehabilitación, que bueno, está contemplado que se atiendan desde la terapia intensiva. Yo, por ejemplo, aquí, la primera vez que estuve de jefe, estaba la doctora Blanca Armas, que no, en un tiempo no lo dejaron ver al paciente de columna, pero cuando yo estuve jefe fue y habló conmigo, doctor, yo puedo darle rehabilitación o evaluar a los pacientes. Sí, claro, doctora, con mucho gusto. Y ella estaba en segundo piso en cirugía general y seguido ella me decía, oiga, doctor, mire, me tomé la molestia de tomarle esta placa porque revisé al paciente y yo le noté que está así. ¿Cómo ve? Ay, no, pues sí, tiene una lesión inestable de columna, hay que operarlo. Y no, pues me dejaba sorprender porque sí, su dedicación y todos sus conocimientos, pues sí los aportaba, ¿no? Y sí, sacamos adelante a varios pacientes con ello. Medicina interna también, el control que nos hacen en piso, también ya los que suben de terapia intensiva, cirugía plástica reconstructiva, que nos apoyan mucho cuando el paciente está escarado. Desgraciadamente vienen la mayoría de las veces de otras unidades o que estaban en mucho tiempo en terapia intensiva, muy graves, y pues subían con la escara, pues ahora a tratar y hacer la rotación de colgajo, que nos ayudan mucho los cirujanos plásticos. El personal de dietología, también hay gente muy preparada, por ejemplo, para dar las dietas parenterales o el Vivonex para el paciente escarado que se tiene que desfuncionalizar el intestino. También ellos iban subiendo y ellos hacían su manejo en forma adecuada. El camillero también aquí es algo básico en un servicio de columna para movilizar al paciente cada 2 horas, pasarlo a un reposet, pasarlo a bañar, toda esa movilización. Si el paciente no se mueve, pues se complica. Cuando llegan los pacientes ahí a urgencias, casi siempre los paramédicos, las AMUR, tienen unos collarines muy rígidos. Esos hay que quitárselos de inmediato y poner pues el Filadelfia, que también es rígido y puede provocar úlceras en el mentón, el maxilar y la región occipital. Por eso ahora pues ya están los collarines más también rígidos, pero que son más cómodos, como el Aspen o el Miami J, que son mucho más recomendables. También el uso de la tabla larga o corta. La tabla corta, mucha gente no, me dice, oye, doctor, ¿y para qué sirve? Pues la tabla corta es para cuando una persona está prensada en el automóvil, se coloca la tabla corta y con la tabla corta se extrae al paciente y se coloca en el piso y ahí se cambia la tabla larga. Estas tablas se tienen que retirar a lo máximo 2 horas porque pueden provocar escaras si no se moviliza el paciente. Colocación las bolsas de arena en las tablas con velcro, todo para que el paciente no se esté moviendo. Colocación de férulas de plástico para estar monitorizando en fracturas expuestas o sangrados, estar viendo el sangrado. El paciente debe permanecer en decúbito dorsal, no ni laterales ni boca abajo, y evitar las rotaciones. Movilización frecuente en bloque, entre varias personas, hacer la movilización en bloque para evitar, si el paciente tiene una lesión inestable, pues provocarle una lesión más grave, más severa, una lesión más compleja. Y pues el protocolo de atención que teníamos ahí en trauma, en Magdalena Salinas, pues la fase 1 pues es urgencias, terapia intensiva. La fase 2 es hospitalización y pues nuestra meta era la fase 3, enviarlos a rehabilitación, ¿sí? Lo más rápido que se pueda y en condiciones favorables. Rehabilitación, si ya tenían su protocolo, no aceptaban pacientes canalizados con traqueostomía,
que llevaran heridas abiertas o con escaras, ¿sí? Porque no lo reciben ellos. Teníamos que mandarlos con todas las condiciones, con laboratorio completo, sin datos de infección en vías urinarias, todo. Y solamente así podíamos enviarlos a la terapia, a la rehabilitación. Este es algo de que los comentaba hace rato, que ya yo en el 2010 fui un curso de España, estábamos en Mérida y un médico inglés y estaba comentando y él me decía que él no creía factible que en un hospital de urgencias un paciente saliera sin un topograma. Digo, no, pues ahí en el hospital pues es rayos X y TAC de cráneo, ya por separado. No, dice, estando en reanimación o ahí se pasa o en terapia y se tiene que tomar un topograma. Y pues en la actualidad eso nos costó trabajo hacer eso, estar comentando con las personas de rayos X de terapia intensiva y pues sí logramos hacer eso, que todo el paciente que llegue a unidad a reanimación, pase a choques, normalmente casi siempre los pasan a tomografía de cráneo. Los aparatos de tomografía que tiene Magdalena son tan buenos que ya el mismo programa, aunque no haya sido la tomografía y otro corte que se haya hecho, con eso se pueden el programa hacer y se puede realizar un topograma como este. Por ejemplo, ya ver desde la base del cráneo hasta el sacro y ya poder identificar lesiones que las que más frecuente pasan desapercibidas de cervical alta, la unión cérvico-torácica, por ejemplo, como en este caso, que es una lesión de torácica alta que se pudo diagnosticar así. Incluso ya los médicos de choque, de reanimación, los intensivistas, ellos iban a ver la TAC de cráneo y ya decían, oiga, pues hágale esto, le decían al médico radiólogo, que está en tomografía y le hacían su topograma y ellos me hablaban, oiga, doctor, mire, ya hasta tenemos topograma y yo le veo como que algo ahí en su colon, puede bajar a verlo, y pues ellos ya nos avisan, ya tiene lesión en tal lado, entonces pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? Y pues ya teniendo los estudios, pues siempre hay que valorar si no hay alguna inestelada. Comentaba Benjamín, torso y ligamento transverso, cervical alta, pues sí es el ligamento más importante que puede haber. Y en columna subaxial, pues es el disco, que no esté lesionado el disco, que no esté cizallado, y columna toracolumbar también. Todos los criterios que hay, tanto de Guay y Panjabi, y que tenemos para ver una columna inestable, y obviamente, como son a veces algunas clasificaciones alfanuméricas, las más que mandan más puntaje son las más grandes y las que llevan lesión neurológica. Aquí podemos ver este caso. Es un paciente que nos enviaron ya diferido, más o menos un mes de evolución de Mérida, y no movía una extremidad torácica, pero todo lo demás está íntegro, y como podemos ver una tosis de la odontoides. Le tocó este caso al doctor Jorge Cabrera y me dice, oye, Gustavo, dice, ¿ya viste lo que me tocó? ¿Cómo lo voy a hacer para tratarlo si está en tosis? Le digo, mira, pues agarra al paciente, bájalo a rayos X, lo traccionas, le tomas una plaquita. Pues no, me hizo caso a medias, sí bajó al paciente, pero mandó al residente a traccionar, y ahí están las manitas del residente en la tercera foto, como sí mejoró la reducción. Y como vimos eso, pues le dije, pues ahora aquí está la lesión, la lordosis que tiene. Le dije, pues ponle halo cefálico, tracción y lo reduces y lo fijas por atrás. Y sí, ya se hizo todo eso y vean qué bonito quedó el paciente. Ya posteriormente vimos que el paciente tenía una lesión de plexo braquial. Todo lo demás estaba íntegro. Y pues continuamos con el manejo del trauma raquimedular. Pues hay que tener siempre un monitoreo respiratorio, cardiovascular y de abdomen. El respiratorio, pues gasometrías, teles de tórax. Estas pues hacerlas frecuentemente. Por ejemplo, yo que estuve interno en la terapia, a mí me hacían gasometría 2 veces al día, en la mañana y en la noche, tele de tórax diario, ¿sí? Y estarle respirando. Algo importante que queremos comentar aquí en el paciente lesionado medular, y desgraciadamente casi siempre llegan en viernes, un lesionado medular cervical, y pues ahí, por ejemplo, yo cuando estaba el doctor Martínez San Juan, jefe de Inhalo, le comentaba el caso y le decía, pues sí, ahorita voy y le hago una espirometría y de una vez, y vemos que estaba, pues de una vez que se intube.
Sí, porque el paciente, si lo dejábamos abandonado el fin de semana, el lunes lo buscamos, no, pues falleció, pues, ya no lo pudieron intubar y todo. Entonces, sí, desde estos pacientes, si son cervicales, tienen ya deterioro y todo, pues de una vez intubarlos, porque si no se van a deteriorar en la guardia. También el sistema cardiovascular, pues hay que estar al pendiente de la bradicardia y la hipotensión. Ya les comentaba del abdomen, el hilo, la perforación, hacerles ultrasonidos también para determinar líquido libre en cavidad. Algo también de lo que vamos a tener que saber manejar o diagnosticar es el shock medular. Es la alteración motora sensitiva y de la función autónoma simpática debido al daño del cordón medular. Y esto lo vamos a tener en 3 aspectos: la afección motora sensitiva y del sistema simpático. El motor, pues siempre es parálisis, ¿sí? A comparación de neurona motoria superior, que es rigidez, flacidez y reflex. Aquí en sensitivo, pues es anestesia, y el simpático es la hipotensión arterial, hiperemia de la piel, ese puntillo rojo que da también calor de la piel, y la bradicardia. Y la diferencia también saber entre un shock hemorrágico y un shock medular. Lo vamos a ver en el pulso, en la piel, el estado mental y la diuresis. El pulso en el hemorrágico es taquicardia y en el medular es bradicardia, en la piel es piel fría y húmeda y en el medular caliente y seca. El estado mental está alterado en el hemorrágico y en el medular normal. La diuresis baja en el hemorrágico y en el medular normal. Aquí podemos ver otro caso. Esta es una paciente de 24 años, iba en la parte de atrás del carro, chocaron, salió proyectada, rompió el parabrisas y cayó prácticamente con la espalda. Y ella, me acuerdo, porque tenía más o menos una traslación de 17 centímetros, como pueden ver. Obviamente, pues una sección anatómica, toda la vértebra está destruida. Y esta paciente me tocó operarla a mí. Aquí le podemos ver el resultado. Prácticamente la vértebra se reconstruyó al 100%, gracias también al sistema de fijación que siempre en Magdalena hemos luchado, porque siempre tengamos un sistema específico de osteosíntesis para la columna traumática. No es lo mismo el sistema de tornillo monoaxial o poliaxial a un sistema de reducción de columna. En este caso era el sistema de fijación interna de Syntex, el fijador interno. Entonces, excelentes reducciones que podemos hacer. Actualmente creo, me comentan que tienen ya otra vez el sistema de Medtronic de reducción para fracturas. Entonces, no es lo mismo instrumentarlas en situ, porque va a dar sifos, aflojamiento, ruptura y malos resultados, a tener una muy buena reducción. Entonces, el tratamiento del shock medular, pues es la reanimación con líquidos. Hay que administrar líquidos a cautela, ¿sí? La posición de Trendelenburg también ayuda mucho. Los vasopresores, dopamina, fenilefrina, la atropina para la bradicardia y los sinotrópicos positivos. Todo eso para el manejo del shock medular. Y pues también la protección contra lesión ulterior, la resucitación con líquidos, monitoreo con PVC, catéter urinario, sonda nasogástrica, y la administración de esteroides, que siempre está en discusión, porque a veces dicen, no, ya no es útil, no, a veces es útil. Y pues ya de los últimos artículos que ha salido otra vez del doctor Michael Phillips, de que está en Canadá, él es el que pues más estudios tiene en cuanto a esto del manejo de los esteroides, y en el 2019 volvió a comentar que eran de mucha utilidad. Desgraciadamente, pues a nosotros no nos llegan, como dijo el doctor Cristóbal Larrea, todos los que nos llegan ya tienen más de 8 horas de evolución, o vienen con el esquema en forma inadecuada. Entonces tenemos que suspenderlos, porque hay que recordar que producen sangrado de tubo digestivo y van a provocar sepsis secundaria. La más grave, pues, es la pulmonar y la urosepsis. Y aquí, pues, en cuanto al tipo de lesión, tenemos de la médula, tenemos 2. La primaria, que se produce en el sitio del accidente y va relacionado a la gravedad o la intensidad del mecanismo de lesión, más que nada la fuerza de compresión, la duración del desplazamiento y la energía cinética.
Y la secundaria es producida por la secuencia de eventos bioquímicos que siguen a la lesión primaria y que producen un mayor grado de necrosis parenquimatosa. Aquí podemos ver un esquema de estas dos lesiones, la primaria y la secundaria. La secundaria es de minutos a horas, inicialmente pues, en los primeros minutos alteraciones vasculares, alteraciones metabólicas, de minutos a horas pues, son el estrés oxidativo, la excitoxicidad y de horas a semanas, pues la inflamación y ya la apoptosis o la muerte de la neurona. Se dice que a las 8 horas del mecanismo de lesión ya hay muerte de la neurona. Entonces, por eso nos comenta el esquema del NACIS que no administrarlo después de 8 horas de la lesión, como casi lo mandan siempre de algunos generales de zona o de provincia, ya tienen varios días y les aplican el esquema de NACIS. Entonces, la metilprednisolona pues es un corticosteroide, tiene un efecto antiinflamatorio, reduce el edema, es antioxidante, inhibe la fosfolipasa A2, que va a evitar la cascada bioquímica de eicosanoicos y radicales libres. Y este es el esquema del NACIS 3, que es el que se está utilizando en la actualidad. Y pues como ya todo el mundo lo conoce, hay que saberlo manejar, ¿sí? Y es muy importante manejarlo entre las primeras 8 horas. Si ya tiene más de 8 horas, pues ya no es de utilidad porque sí vamos a provocarle mayores afecciones al paciente. Por ejemplo, a mí me tocó una vez, no sé si el doctor Bernardino López, pero su suegro tuvo una lesión cervical y él me comentó el caso, lo íbamos a operar, pero él le administró los esteroides y pues hizo sangrado de tubo digestivo y le hizo neumonía. Total que terminamos operándolo hasta un mes después, ya que se recuperó de esas afecciones. Y pues aquí está, como les comentaba, estos estudios a veces dicen que no hay que dar la metilprednisolona, produce muchos efectos secundarios. Y pues actualmente en 2019 ya se hizo el consenso de que se puede seguir aplicando para la recuperación neurológica. También nosotros participamos en algunos protocolos de investigación. Quisimos hacer un estudio comparativo entre la metilprednisolona y la dapsona, ¿sí? la droga que se utiliza o el medicamento que se utiliza para la lepra en pacientes con lesión medular aguda a nivel torácico bajo. Se realizó el protocolo y tuvimos el principal problema era de que teníamos muy pocos pacientes que nos llegaban dentro de porque teníamos que empezarlos a tratar antes de las 8 horas y nos llegaban muy pocos pacientes dentro de ese margen. Y de los pocos que nos llegaron, este paciente joven que tenía fractura estallamiento con invasión al conducto, lesión medular, tenía fractura de pelvis y fractura de radio distal. Se le hizo el manejo con dapsona, y ese mismo día que llegó lo operamos a las pocas horas de haber llegado y haber iniciado el tratamiento de dapsona. Se continuó el manejo con dapsona en piso y este fue el manejo que le hicimos. Estabilizamos la columna, como pueden ver. Tenemos el fijador interno, se hizo muy buena reducción, se hizo una descompresión indirecta del fragmento que había en el conducto medular y el servicio de cadera pelvis acetábulo fue el doctor Nieto y Toño Mendoza, los que operaron la pelvis. Y aquí el servicio de miembro torácico, el que fijó el radio distal. No me acuerdo quién entró al doctor Fernández, entró a fijarlo, radio distal, y como pueden ver, con buenos resultados. Este paciente recuperó, sí tenía una afección medular incompleta, tenía mucho déficit motor en las extremidades inferiores y tenía disminución del tono anal y tenía no tenía control del esfínter urinario. El paciente recuperó, logró caminar, ¿sí? Bien, y todavía me seguía yendo a ver a mí, y más o menos a los 6 meses ya el paciente caminaba,
y lo único que sí tenía problemas todavía seguía del esfínter urinario. Ya estaba siendo manejado en especialidades de la raza por ese problema y ya después ya no me tuve el seguimiento del paciente, pero pues fue pues, un resultado adecuado, no al 100%, pero sí le ayudó muchísimo. Son resumen de lo que se ha hecho de las revisiones sistemáticas que les comento que pues terminan diciendo que pues no hay en forma experimental, pues son alentadores los estudios, pero ya en la aplicación al paciente, pues los resultados no son favorables, no se ha tenido el resultado esperado, como son el mesilato de tiralacid, los gangliosidos, nos tocó ver cómo se utilizaba una paciente que nos mandaron de Chihuahua. Ellos consiguieron los gangliósidos desde Argentina y lo traían, se lo aplicaban a su hija y comentaban que pues gracias a ello había recuperado algo de sensibilidad. Los reguladores de los canales de calcio y potasio, el riglusol, la minociclina, los estudios que están en experimentación, el enfriamiento directo a 33 grados, moduladores de la respuesta inflamatoria e inmunosupresora, antioxidantes, el clenbuterol, el clomeatisol, sulfato de magnesio, la vitamina E, y pues no ha habido el resultado esperado en el paciente. También los factores de crecimiento y trasplantes, la gliosis, cirugía abortiva, factores de crecimiento dural, factores de crecimiento derivados del cerebro, factores de crecimiento básico de los fibroblastos. Total, a mí nosotros nos tocó manejar 4 pacientes con aplicación de células madre. El primer paciente que manejamos, todavía estaba el doctor Rubén Ríos Telles, él tenía el contacto con esta empresa que manejaba las células madre, y me comentó el caso. Pues, bueno, pues, no lo dan y todo lo aplicamos en un paciente cervical, y pues se aplicó en forma directa en la médula, y el paciente pues neurológicamente ni forma motora ni sensitiva recuperó. Lo que sí vimos pues fue que recuperó hasta eso rápido el control ventilatorio, se extubó y todo, pero nada más. Y otros 3 pacientes, incluso ya el doctor Ríos después salió del servicio, ya no estuvo en el servicio, pero a mí me fueron a buscar porque esta empresa, uno de sus trabajadores tuvo un accidente, una fractura con lesión, y lo llevaron luego con nosotros. Me dijeron, no, doctor, nosotros ponemos todo, hacemos todo, y bueno, pues sí lo hacemos, y ya. En total nos dieron otros 3 tratamientos en toracolumbares, y pues no tuvimos desgraciadamente ninguna recuperación con estos pacientes. Yo en uno de esos le comenté, porque iba un médico, también le dije, mire, acérquese, doctor, aquí está la luxación, ya se redujo, vea cómo quedó. Prácticamente es un segmento y tenía pocas horas ya de haberse lesionado cuando lo operamos. Digo, mire, este segmento es como 2 centímetros, ya no tiene nada de tejido neural. Es un coágulo que está ahí. Afortunadamente en las lesiones traumáticas el saco se sella en la parte de arriba y abajo, no así en las ortopédicas, un rasguñitis, una fístula, y aquí se sella, y le digo, dice, no, pues con razón de ese defectote, y no podemos ahí regenerar todo eso. Sí, pero sí hemos hecho eso. También participamos en un protocolo con pacientes con lesión medular completa, torácica y toracolumbar alta, y ya con 6 meses de evolución, que no tenían ningún cambio ni sensitivo ni motor, y se les hacía también potenciales sobocados, y no había ninguna respuesta ni sensitiva ni motora de estos pacientes. Entonces se les hacía un colgajo de nervio intercostal pediculado con su vaso, se tomaba de las costillas y se bajaba y se metía a la médula. Protocolo lo hice con el doctor Cuenca Pardo, y como pueden ver, este paciente es una foto. Este paciente tuvo una lesión por proyectil de arma de fuego, ahí en columna toracolumbar, y esta es una contracción voluntaria de su cuádriceps, como pueden ver.
y también recuperó sensibilidad a los glúteos, nada más. Esto pues no era nada funcional, pues obviamente el paciente no podía caminar ni nada con todo esto, pero fue lo que sí recuperó. También tuvimos un paciente el que más recuperó, llegó a pararse, ya daba algunos pasos, pero aparatado. Y fue lo que tuvimos. Afortunadamente ningún paciente de los 4 que operamos tuvo alguna complicación. Entonces, pero sí, este protocolo, pues tuvimos muchos comentarios negativos y todo, muchas trabas para seguirlo ejerciendo, por eso ya no lo seguimos haciendo. Y pues hay quienes dicen que el manejo conservador, ¿no? Pues eso es obviamente hasta, pues no sé quién lo puede hacer y nada, pues aquí vemos paciente que no se opera, no se mueve, pues obviamente son escaras sacras de trocante, de occipital, de todo. Y pues hasta los pacientes se aumenta la tasa de complicaciones y si tienen lesión medular incompleta, pues se completa la lesión, ¿no? Pues no lo podemos ni siquiera hacer, sentarlo o movilizarlo para este tipo de lesiones. Pues entonces para mí esto debe ser proscrito, ¿no? Un manejo conservador que se le haga a este tipo de pacientes. Y pues otra de las situaciones que tenemos es una rehabilitación temprana, ¿sí? Ya desde que está en hospital, estarlos haciendo y posteriormente en la rehabilitación para que estos pacientes pues los podamos recuperar a su familia y a la sociedad. Entonces, tanto para el mensaje principal como ya llevar a casa, pues es el tratamiento, es la prevención, es la cosa más importante, prevención, este tipo de lesiones, y la otra es la estabilización temprana. Si nosotros estabilizamos en forma temprana a un paciente, pues lo vamos a poder movilizar. Y movilizando estos pacientes se evitan complicaciones. Por ejemplo, las neumonías, pues ya no hacen éstasis de las secreciones, que se infecten y todo. Podemos movilizar, podemos sacar todas las secreciones, evitar escaras, que se muevan, que se envíen a la rehabilitación para que se les quite la folia y ellos se hagan sus sondeos, todo eso. Eso sería lo ideal en este tipo de pacientes. Y pues integrarlos a la sociedad, que sean personas independientes. Desgraciadamente a veces sí en una silla de ruedas, pero que se puedan valer ya por ellos mismos, es una gran ganancia. Como dijo el doctor Cristóbal Herrera, nosotros veíamos estos pacientes y en la consulta, inicialmente, si son jóvenes, al inicio va la esposa, después la esposa los abandona, ¿sí? Son una carga, o los papás también a este tipo de pacientes, ¿sí? Se hace una carga y pues, los pacientes se deprimen mucho. Sí, llegaban a la consulta y decirme, oiga, doctor, ¿qué hay? No hay nada, opéreme, hágame algo, un experimento. Dice, si me muero, yo le firmo que usted no es el culpable, pero ya no quiero estar en esta situación. Dice, hágame. Sí, llegan muchos pacientes a pedirnos eso porque pues es una tragedia pues, personal, familiar y desgraciadamente también para la sociedad. Y este es otro caso, este es un caso que me habló el maestro que lo comentaron hace rato, Jorge Cañas, su sobrino. Estaba trabajando en Acapulco antes de la pandemia él monta los escenarios, las pantallas estas grandes que hay en los auditorios y pensaba, está la parte de arriba y pensaba que había elevador, se cayó en el túnel del elevador y pues se cayó, dice, me quise parar, ya las piernas ya no me respondieron, ya no tenía control motor en las piernas y los pies. Y estas eran las radiografías que tenía el paciente, obviamente una luxación. Y pues lo vieron allá unos especialistas. Inicialmente ellos tomaron la resonancia y así ya lo iban a operar con la prueba de resonancia, pero pues sí podemos ver que el disco estaba también cizallado y estaba haciendo algo de compresión ahí en la parte. Él tenía una lesión de caudaquina incompleta, porque sí tenía algo de función sensitiva y motora y tenía afección de los esfínteres. Y fue lo que le hicimos a él. Aquí sí no le manejamos el fijador interno porque no se pueden moldear las barras en el fijador interno. Entonces usamos tornillos poliaxiales, pero hicimos la descompresión y la disectomía L4, que era la que más estaba dando la compresión y la reducción.
Y aquí no le quisimos meter caja intersomática porque esa se mete a golpes, a martillazos, y pues podíamos contundir más la raíz. Entonces metimos chips de hueso del mismo y pues tuvo un resultado excelente. Él a los 3 meses posoperado ya tenía biprestación posible y marcha incipiente. A los 6 meses ya el paciente ya caminaba por sí solo, ya estaba en rehabilitación. Él se pagó su rehabilitación, una muy buena rehabilitación. Y ya después, como a los 7, 8 meses me habló, dice, oiga, doctor, ya estoy bien contento. Dice, ¿qué cree que? Me dice, ya pude tener actividad sexual con mi esposa, ¿no? Y pues cuando estuve yo enfermo, después me mandaba muchos mensajes que le echara ganas, que me recuperara en la rehabilitación. Y sí, es paciente, sobrino del doctor Cáncer. Afortunadamente le fue muy bien. Él no quedó con secuela. Y pues el mensaje ya queremos darle, pues es el manejo del trauma raquidicular, es preservar la vida, preservar la función neurológica, también no provocarle mayor afección, restaurar la estabilidad de la columna para que pues, se pueda él movilizar, prevención de la deformidad también de la columna, que no siga avanzando esa deformidad, tratamiento de las lesiones asociadas y prevenir las complicaciones, por ejemplo, como son las neumonías, las escaras, las urosepsis, todo eso hay que prevenir. Y pues favorecer la recuperación neurológica, ya no nada más estabilizarlo y descomprimirlo, y también algo muy importante, su rehabilitación, que afortunadamente, bueno, tenemos el Centro de Manejo Lesionado Medular, que es el Colonia, que nos apoya mucho cuando se van para allá y pues recuperan todavía los pacientes más, ¿sí? Pues es algo de los que le queríamos comentar del tratamiento, del manejo del lesionado medular. Estamos pues abiertos a críticas, a comentarios. Sí. Bueno, gracias.